Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar hablando de salud, pero si nos están viendo, les digo que esperen hasta el final porque seguramente que todos hemos hablado del yacimiento de las ruinas de Pompeya en Italia. Es que vamos a tener al que fue director del Parque Arqueológico de Pompeya y además es el director de los museos de Italia. Así que si quieren esperen también al final para hablar de esa ciudad que todo el mundo, bueno, está siendo visitada desde el siglo XVIII, para que se haga una idea de la importancia de esa ciudad que fue destruida por el volcán del Vesubio allá por el año 79 después de Cristo. Pero vamos a volver a la tierra, a la actualidad, y de salud, decía, tenemos a dos invitados. Naira Rocha, que es trabajadora social de salud, del área técnica, de atención primaria de salud, y tenemos a Ángel Hernández, que es psicólogo también del área de salud y también de atención primaria. Hablamos de un proyecto que está dirigido al barrio de Argana, ¿no? Se llama Localizando Salud. Para que la gente se haga una idea, ¿qué es Localizando entonces Salud? Es un programa de salud comunitaria que tiene como enfoque trabajar con la población, un acercamiento del centro de salud a la población para intentar aportar empoderamiento en salud de la población, capacitarlo, darles herramientas para autocuidado y para que ellos puedan potenciar un poco pues su calidad de vida, digamos. Porque a veces lo importante es que los pacientes no vayan a los centros de salud, es decir, que nos curemos. Cuando necesitan, sí, exacto, pero sí es bueno curarnos antes, ¿no? Es trabajar, el enfoque es trabajar en prevención. Exacto, es decir, evitar que al final muchísima gente, no solo porque te duela una pierna, sino hay muchísimas más cosas y entre ellas es la salud mental, que de eso hablaremos también con Ángel, que tú eres psicólogo. Localizando Salud, estos programas ya han empezado, ¿no? Comenzó ayer con un primer taller en el Centro Sociocultural de Argana y bueno, tenemos una programación que van a salir de forma bimensual en la que vamos modificando pues, las actuaciones que vamos a ir desarrollando a medida también que se vayan evaluando los talleres y las actuaciones o y ayer, del concreto ayer, ¿de qué se habló? Ayer dentro del Centro Sociocultural hay un programa que es acercamiento de recursos sociosanitarios. Entonces, nuestra idea es que la población un poco conozca los servicios públicos y proyectos que tienen las diferentes entidades para que puedan beneficiarse también de esos recursos, porque hay un desligamiento muchas veces del no conocimiento de los recursos existentes y de que pueden beneficiarse de forma gratuita. Entonces, en esta programación inicial van a venir dos asociaciones, que es la que vino ayer, que es Más Familia, que trabaja en intervención, mediación y educación familiar. Más Familia. Más Familia. Y la próxima semana contaremos con la Asociación Española contra el Cáncer, que ya tienen sede aquí, y que cuenta con numerosos servicios de prestaciones, servicio de ayuda a domicilio, etcétera, atención psicológica para enfermos oncológicos. Pero para que la gente del barrio de Argana sepa cómo apuntarse, cómo inscribirse, para saber los días. Completamente, no es por inscripción, son actuaciones completamente abiertas a toda la población. Sí, pero la programación, ¿cómo se puede alguien...? La programación se ha difundido por Centro Sociocultural, Asociación La Vida Sujaina, que también está bastante activa, y por los SEIP, los COLES, servicios sociales. Entonces encontrarán dípticos, encontrarán carteles con códigos QR para acceder a la programación. Y bueno, también se ha enviado a diferentes áreas del Cabildo de Bienestar Social. Entonces, bueno, a todos aquellos agentes que ahora mismo están un poco conectados con el barrio. Si no, acercarse al Centro Sociocultural, que me imagino que allí por las tardes, sí, cuando me imagino que estará abierto, ¿no? Por eso se llama Localizando Salud, porque hemos abierto el ratio un poco de actuación, en el sentido de que queremos abordar a diferentes personas, no solo adultos, sino también adolescentes y jóvenes. Por eso vamos también a trabajar en el SEO por las tardes, en el SEO Argana, en el SEI por las tardes también, en la Asociación La Vida Sujaina, que cuenta con también
un espacio y el centro sociocultural, con el fin de abordar a diferentes zonas, por un lado zonas del barrio y por otro población. La salud mental está claro que después de la pandemia pues nos ha afectado prácticamente a todos y es algo evidente, incluso hasta los centros de salud, el hospital casi se ha visto desbordado, ¿no?, por el tema de pacientes. Desde el punto de vista de psicólogo, ¿cómo ves la situación de la salud mental ahora mismo? Hombre, yo creo que es evidente que es una necesidad, ¿no? Y está claro que es una demanda, yo creo que también de la población. Es cierto que a raíz de la pandemia es probable que, bueno, se haya manifestado también pues un mayor número de patologías que igual ya también, en mi opinión, yo creo que partían de una base, ¿no?, anterior, y que quizás toda esa circunstancia, toda esa situación ha derivado en que ahora mismo pues hay una mayor demanda y yo creo que también una mayor concienciación, que es lo importante, ¿no? Y ligando un poco con lo que estaba comentando Naira, yo creo que lo importante justamente está ahí, en la parte de prevención, de acercarnos también nosotros a la población, de no esperar a que esas situaciones se enquisten, se vuelvan problemáticas, sino que de alguna forma también todas estas actuaciones que se van a llevar a cabo sirvan como para que la gente tome conciencia y conozca, ¿no?, también la problemática que son los problemas de salud mental, cómo se inician, cómo poder abordarlos, cómo prevenir, y así también de alguna forma generar herramientas en la población también que les ayude a identificar esa problemática. Porque el papel de ustedes no es de hacer consultas, ¿no?, sino de dar charlas, ¿no?, me imagino, un poco de enseñar, ¿no? Bueno, un poco, en teoría las dos cosas. Es cierto que evidentemente también es un proyecto que inicia nuevo en atención primaria, ¿no?, y de alguna forma ahora mismo hay pues un mogollón de personas que requieren de esta atención psicológica, también se interviene a nivel individual, pero sí que está pensado también para trabajar en prevención y para trabajar también a nivel grupal, en talleres, en charlas, en concienciación, en prevención. Pero sí, abordamos un poquito pues todo, ¿no?, en este caso. Y cuando hablas de prevención, ¿cuáles son los primeros 2 o 3 consejos que tú le das a la gente? Porque me imagino que cuando nuestra cabeza empieza a fallar, habrá también algunos trucos, no lo sé, un poco para, o no sé si es imposible. Bueno, es cierto que tenemos esa tendencia a pensar que existe como una especie de trucos, y es cierto que nuestra mente tiene una manera de funcionar y bueno, justamente pues, somos los psicólogos un poco los que estudiamos, ¿no?, esas posibilidades. Pero yo creo que lo interesante a nivel de salud mental está justamente en entender que es una realidad, es decir, que es algo que nos acompaña a todos de alguna forma y que en algún momento podemos vivir circunstancias o situaciones que hagan que, bueno, despierten en nosotros determinadas sintomatologías que en un principio no sepamos interpretar. Entonces yo sinceramente creo que la clave o el truco, entre comillas, está en conocernos, en psicoeducar, ¿no?, en conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro y cómo eso interactúa en nuestro comportamiento o en nuestra propia biología. Entre los proyectos, entre esas charlas que van a haber, por lo que estoy viendo aquí hay muchísimos, ¿no?, incluso de afrontar el dolor de manera activa, trámites de discapacidad y dependencia, es decir, hay muchísimas manifestaciones anticipadas de voluntad, es decir, es un poco... Tu círculo, en el centro sociocultural va a haber esos dos, digamos, grandes bloques, que es el acercamiento de recursos y tu círculo de cuidado, que lo hemos llamado así, que es un poco para dar herramientas a la población en materia de salud. Van a continuar, lo que van a modificarse son los talleres o las charlas. Esta vez en este programa tenemos al oficio que van a hablar pues eso de la importancia de controlar un poco lo que te habla tu cuerpo, digamos, cuando sientes pues ciertas molestias. Están unas compañeras en enfermería para dar las manifestaciones anticipadas de vida y acompañar un poco ese proceso en caso de que los participantes quieran hacer las manifestaciones. Y bueno, no sé si hay algo más. Esos talleres se van a ir moviendo porque ahora mismo contamos con un grupo promotor. Nosotros seguimos atendiendo, quiero decirlo, el grupo promotor estamos haciendo un esfuerzo porque apostamos por esto, pero claro, nosotros tenemos nuestra agenda, nosotros atendemos de forma, lo que decía Ángel, de forma individual, pero queremos sumar a nuestro trabajo diario este enfoque
de salud, que es en lo que creemos Y también. después también se trata de los adolescentes y los jóvenes, el tema de las drogas, yo no sé si también está relacionado a drogas, claro que creo que sí, evidentemente, salud mental, ¿no? Ese también es un tema que va unido, aunque mucha gente joven piensen que no, pero al final las drogas llevan muchas veces aparejados eso, ¿no? Temas de problemas mentales, ¿no? Sí, es cierto, hay veces que detrás del consumo de drogas se esconden a veces problemas relacionados con la salud mental, o al revés, o se producen problemas en salud mental a través del uso o el abuso de drogas. La idea es eso, justamente volviendo, insistiendo en la parte de prevención y sobre todo de información, porque yo creo que es súper importante que en este caso los adolescentes conozcan pues cómo funcionan las drogas, cómo interactúan con nuestro organismo, cuáles son sus riesgos y que tengan un conocimiento real, ¿no? Más allá de lo que ya todos sabemos, que evidentemente son malas, son nocivas, producen muchísimo daño. Pero yo creo que necesitamos acercarnos a los adolescentes también un poco en su idioma y que entiendan y que conozcan realmente qué es la droga o qué es una droga. Creo que es muy importante eso. Sí, que si se quieren fumar un porro, que sepan que después eso trae consecuencias, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Es decir, lo vas a fumar, pero que sepas esto y esto lo que te puede pasar. Estamos hablando de un barrio de Argana, es más grande que la Isla del Hierro, evidentemente, en población, y además con muchísima también gente, población extranjera. No sé si han tenido en cuenta también eso a la hora de impartir todos los talleres. Claro, lo tendremos porque es un programa que se inicia, experiencia piloto en Argana, porque creo que también es una población que necesita, por su alta vulnerabilidad social, por la diversidad cultural que hay y por la falta de inversión, he de decir, también a nivel de administración pública, porque ha estado personalmente creo que muy descuidada durante muchos años y no se ha continuado. Entonces, esto va a continuar, esto eso, estamos iniciándolo, pero dentro de los talleres sí que se va a integrar pues las necesidades. Hemos partido de un diagnóstico, entonces de las necesidades un poco que vayan demandándonos y que nosotros podamos aportar y abordar de alguna de las maneras con el grupo. Por ejemplo, yo como trabajadora social, que sí que voy a dar el taller de trámites de dependencia y discapacidad porque hay muchas dudas al respecto, pero en un momento dado igual hay asociaciones que puedan venir y trabajar el tema de trámites de migración, pero también yo puedo solventar dudas, ¿no?, respecto a eso. Lo que está claro es que el barrio de Argana ha sido uno de los grandes olvidados, yo creo que eso, y que además necesita un cuidado extra, ¿no? Es decir, estamos hablando de muchos vecinos que desconocen incluso, ¿no?, estamos hablando de los recursos que pueden acceder, ¿no? Y porque yo creo fehacientemente que tiene un potencial, hay un potencial en Argana si realmente se ofrecen los recursos adecuados. Ahora mismo, pues yo ayer por la tarde iba al taller que iba a ofrecer Más Familia y vi el parque de fuera y niños jugando, por supuesto hay un parque que no se ha abierto, ¿no? Entonces, y hay muchas ganas de hacer cosas, hay mucha gente, y estuve hablando ayer con mamá, que tiene ganas de mejorar, de que ver su barrio mejor, de que está abierta a trabajar y a hacer voluntariados y cosas, entonces, y jóvenes seguramente. Entonces creo que es un barrio que por su diversidad también tiene potencial, pero hay que apoyarlo y hay que invertir en prevención y en trabajo de esa vulnerabilidad que tiene. Pues nada, gracias por acercarnos ese Localizando en Salud, ¿no? Que bastante falta nos hace, así que ya te tuvimos aquí hace poquito, te tuvimos, sí, ¿no? Sí, hablando precisamente de migración. Uno de nuestros invitados ahora es a nivel regional de los equipos de atención inmediata cuando llegan las pateras a la isla de Lanzarote, los primeros que están ahí, que los miembros de Cruz Roja, que tú además los conoces muy bien. Así que gracias por estar con nosotros y ahora nos vamos a ver un reportaje sobre las oficinas verdes de Canarias que hicimos en la Feria Expo Energía. Estamos en la Feria Expo Energía de Lanzarote. Vamos a conocer el funcionamiento de las oficinas verdes de Canarias que han venido hasta esta feria para dar a conocer cuáles son sus objetivos, sus servicios y sus proyectos.
El Centro Integrado de Formación Profesional de Sonsamas en Arrecife acogía el pasado fin de semana la tercera edición de Expoenergía, una feria organizada por el Cabildo de Lanzarote en colaboración con el Gobierno de Canarias, donde se dieron a conocer los últimos avances en energías renovables, eficiencia energética y vehículos eléctricos. Bueno, Presidenta, la Feria Expoenergía la ha organizado el Cabildo. ¿Qué significa para Lanzarote este tipo de feria? Es fundamental primero la apuesta decidida que hace el Cabildo de Lanzarote y por supuesto el Gobierno de Canarias con la formación profesional. La formación profesional es clave dentro del impulso que se le ha dado en la estrategia del Gobierno canario de los próximos hasta el 2040. Pretendemos dentro de la estrategia que se ha aprobado descarbonización de nuestra economía y el modelo productivo pasa necesariamente por utilizar las energías renovables y la eficiencia energética en la transición que hemos marcado sin pausa. Creo que la formación de todos estos jóvenes en un ciclo clave para la isla de Lanzarote, el que haya participado tanto las oficinas verdes del Gobierno de Canarias, que saben que tiene su sede en el Cabildo, como todas las empresas del sector, es fundamental. Fundamental primero porque no solo es el nicho de empleo, la formación y por tanto la retención del talento, sino que también nos permita diseñar dentro de la investigación de todo lo que hemos visto en esta muestra, en esta feria, cuáles son las posibilidades y alternativas que se ponen al servicio no solo de la administración pública, sino también de la empresa y del particular, del ciudadano que quiere conocer cómo puede hacer más sostenible su vida, su vivienda y por supuesto el consumo que pueda tener para poder garantizar los suministros que son básicos y esenciales. Así que el Cabildo de Lanzarote, aparte de colaborar, organizar esta feria con el equipo educativo y directivo del Centro de Formación Profesional Sonsama, también aportamos todos los materiales que para ellos sean necesarios y que por el coste muchas veces no pueden tenerlo a su alcance. Así que estamos francamente satisfechos. Decirle que uno de los alumnos nos planteaba justo hace nada, 5 minutos, que la feria es 100% sostenible porque ellos, desde el módulo de formación, con las instalaciones de las placas y de un molino, lo hace así posible. Entonces es maravilloso que ellos puedan percibir y ver cómo cada acción que se haga repercute directamente en la sostenibilidad de nuestra isla y por supuesto del planeta. Porque además el Cabildo tiene su propia estrategia también de cara a conseguir una isla cada vez más verde, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos trabajado pues muy duro durante todo este tiempo porque hay algo que es lo que comparte todo el sector también empresarial, ¿no? Y es la planificación. Sin planificación no puedes ir a ciegas y cuando encontramos la oportunidad como la que estamos viendo desde el punto de vista inversor, no tengamos ni el planeamiento, ni las ordenanzas, ni las ubicaciones necesarias para poder instalar todas las instalaciones vinculadas con las energías renovables. Por eso es importante el diseño que se ha llevado a cabo a través de una ordenanza participada por todas las administraciones y por supuesto por toda la ciudadanía que quisiera hacerlo. Vivimos de nuestro territorio, de nuestro medio, de nuestro paisaje, hay que ser respetuoso y conservarlo, pero también tenemos que facilitar esa conversión y esa línea de convivencia y de respeto. Es una línea compleja, pero que ha sido posible diseñarla. La feria contó con un stand de las Oficinas Verdes de Canarias para acercar y asesorar a la ciudadanía y empresas de las islas las acciones específicas, normas, instrumentos y subvenciones vinculadas a la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Estamos en la Feria de Expoenergía en Lanzarote. Ha venido las Oficinas Verdes de Canarias. ¿Qué son las Oficinas Verdes? Somos un instrumento de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el objetivo que tenemos es prestar toda la información disponible en la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica a la ciudadanía en cualquier punto de las Islas Canarias y para cualquier problema o para cualquier acción que se quiera emprender ayudando a esta transición o en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué significa que las Oficinas Verdes, en este caso, estén en la isla de Lanzarote, estén en una feria como esta?
Bueno, pues en una isla como Lanzarote, donde tenemos un recurso que es el sol y donde queremos mantener esta, vamos a decir, esta naturaleza, que es al fin y al cabo uno de los grandes valores de Lanzarote, hay que apostar por las energías renovables, hay que apostar por la sostenibilidad, y en ese sentido esta exposición tiene todo el sentido del mundo. O sea, estamos ayudando o impulsando a que todo eso se lleve a cabo, que Lanzarote sea sostenible para guardar ese gran recurso, este gran valor que tenemos, que es nuestra naturaleza y nuestro ecosistema. En la feria, la técnica de las Oficinas Verdes de Canarias, Bárbara Falcón, impartía 2 charlas sobre ayudas tanto a la transición ecológica como a la transición energética, a la vez que el personal de estas oficinas trasladaba a los asistentes los servicios que presta este departamento de Gestur Canarias, adscrito a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Bueno, ¿cuál es el papel de la Oficina Verde en esta Feria Expoenergía? Bueno, nosotros lo que queremos es acercarnos a la población en general y a aquellas empresas que deseen dar el salto a todo lo que sea energéticamente eficiente, coches eléctricos, instalación de placas solares. También asesoramos cómo hacer el procedimiento de la solicitud, los acompañamos en todo lo que es el proceso. En todas las Islas Canarias tenemos unos técnicos que físicamente te pueden ayudar a poner esa subvención, te asesoran no solo en ello, sino todo aquel que quiera hacer un evento cero plásticos, también te podemos ayudar. ¿Quieres hacer más eficiente tu negocio? Empleo verde. Quizás a lo mejor la gente tiene que quitarse del miedo, ¿no? Para venir e informarse, porque además de forma gratuita, ¿no? Sí, nosotros ofrecemos asesoramiento e información gratuita para todo aquel que lo necesite, tanto telefónicamente, si te llevas un poco más con las redes sociales, tenemos presencia en todas, donde vamos ofreciendo información, consejos, para todo aquel que quiera dar el salto y quiera llevar su vida de la manera más ecológica posible. Que hablamos no solo de empresas, sino del ciudadano normal y corriente, ¿no? El ciudadano de a pie, sí, aquel que quiere comprarse un coche eléctrico o poner sus placas solares en su vivienda para desconectarse de la red, todos pueden pasar por las oficinas verdes, que ahí les asesoraremos. Bueno, como le decía al principio, ahora vamos a hablar de de los yacimientos, pues yo creo que más importantes del mundo, cuando hablamos de Pompeya, que fue pues sepultada por el volcán, iba a hablar el volcán, el Vesubio, en el 79 después de Cristo, y estamos hablando hoy, en el siglo XXI, todavía de Pompeya. Bienvenido, es Máximo Ossana, usted director general de Museos de Italia, ha venido a Lanzarote a hablar de historia. La fragua del volcán, la fragua de Vulcano, ¿no? En la jornada de historia de Teguise, y va a venir a hablar de Pompeya. Y digo yo bien, es que llevamos 20 siglos hablando de Pompeya y todavía usted viene a hablar de nuevas investigaciones de Pompeya. ¿Todavía no se sabe todo lo que sucedió en esa ciudad? Buenos días. Sí, en Pompeya yo creo que se puede excavar todavía para siglos, porque hay un tercero de la ciudad que está excavada y también alrededor, fuera de Pompeya, hay granjas, palacios, edificios que no están excavados. Entonces es verdad que se puede hacer muchísimo y lo hacemos porque desde algunos años hemos empezado otra vez excavaciones y como siempre en Pompeya si se empiezan excavaciones hay sorpresas, descubiertas sensacionales como lo hemos hecho. Antes de seguir hablando de Pompeya, me comentaba usted que ahora en Italia la novedad del mundo de la arqueología es la Toscana, ¿no? Que se han encontrado una serie de piezas etruscas. Cuénteme un poco así por encima y después seguimos hablando de... Sí, una descubierta sensacional porque excavando en un santuario etrusco y romano, un santuario de agua termal, es muy interesante porque todavía hoy está en función las termas en este lugar, en San Casciano.
Y también en edad etrusca, en el tercer siglo antes de Cristo, en el segundo, era muy frecuentado de la gente que iba para curarse en la agua termal y preguntar a los dioses de salvar unos pies, el brazo, las orejas. Entonces, en ese santuario se han dedicado muchos objetos que son ex voto. Ma la cosa más importante es que en la piscina de agua cálida se encontraron 24 estatuas de bronce, una cosa única en el Mediterráneo, para el Mediterráneo antiguo, porque nunca se encontraron muchas estatuas, todas juntas como esta, estatuas de dioses, estatuas también mitológicas, de Apolo, de Igea, con inscripciones etruscas y latinas que van a cambiar nuestro conocimiento sobre este lugar y sobre la historia etrusca y romana. Claro, porque si vamos a hablar de historia en Italia, yo creo que ustedes evidentemente son los número uno. Y de museos, ¿cuántos museos hay en Italia? Solo los museos nacionales, que son los museos que se ocupa la dirección general que yo dirigo, son 495. Desde Milán hasta Reggio Calabria tenemos museos, pinacotecas, castillos, parques arqueológicos como el Colosseo, como Pompeya, como Herculano, y son 495. Habla de Herculano porque no solo Pompeya fue arrasada por el Vesubio, habían otras dos poblaciones, ¿no? Que es Herculano. Herculano y Stabia. Stabia. Claro. Porque pensamos casi siempre en Pompeya, pero en Lanzarote hubo también, precisamente hablando ahora de la historia de poblaciones que fueron sepultadas por los volcanes, que no sabemos muchas de ellas, entre ellas algunos pueblos como Santa Catalina. No sé si hay similitud o qué nos aconsejaría a nosotros de esas poblaciones. Yo sé que están en territorio protegido, pero el excavar es importante para conocer el futuro de un país. Es muy importante. Yo no digo del pasado, sino el futuro. Sí, claro. Nosotros lo hacemos, conocer el pasado no lo hacemos solo porque el pasado es importante en sentido general. Es importante para el futuro, es importante para conocer nuestro origen, nuestra identidad y sobre todo porque creo que es inevitable de confrontarnos con los pasados, lo que han hecho nuestros genitores, la gente que vivió antes de nosotros. Muchas cosas que hacemos ahora dependen de la experiencia de estos antiguos. Por ejemplo, vivir en la ciudad no es una cosa normal, es una cosa que en Europa llega con el mundo griego y el mundo romano. Nosotros conocemos los paisajes urbanos porque origen en experiencias como Pompeya, ma la ley también, la importancia del derecho romano, la democracia, de dónde viene. Entonces es muy importante conocer y también por programar nuestro futuro, conocer de dónde venimos y conservar memoria de eso. Es importante porque los objetos tienen memoria de vidas que no se conservan porque los objetos son durables y viven más de los hombres. Es muy importante, creo. Nuevas investigaciones, las primeras creo que fueron desde el siglo XVIII, ya se está excavando en Pompeya. Evidentemente yo creo que las nuevas tecnologías puede ser un cambio, un antes y un después en el tema de las investigaciones. ¿Qué se está aportando ahora en Pompeya? La cosa verdad es eso, que con los métodos que tenemos ahora, la tecnología que tenemos ahora, se produce una documentación increíble que no tenemos de los excavos del siglo pasado, ni tampoco en los excavos que se han hecho hasta los años 60, porque en este momento la excavación se hacía como sacando tierra o sacando piedra, ponce, la pilli de Pompeya, para llegar a las casas, a los edificios. Ahora se investiga toda la estratigrafía. Esto nos da una documentación, un conocimiento increíble, por ejemplo, también sobre los efectos de los vulcanos sobre los edificios y sobre los humanos. Esto es también una cosa muy importante para nuestra contemporaneidad. Investigar
las erupciones antiguas, aquí en La las Palma. Canarias, en La Palma, sabemos qué pasó, para entender mejor qué pasó con una explosión volcánica como esta de pliniana, la llaman, ¿no? de Pompeya, y para los efectos sobre los edificios y sobre los humanos. Entonces creo que en este sentido investigar el pasado nos da muchas informaciones también para nuestra contemporaneidad y para nuestro futuro. Reconozco que he estado leyendo en los últimos días un libro sobre Pompeya de Mari Ver, que creo que es una de las mayores especialistas en Pompeya, y muchas de las cosas que nosotros pensamos que somos muy modernos, ¿no? Ahora vemos muchas ciudades, vemos los grafitis que hacen en las calles. En Pompeya se han descubierto grafitis de todo tipo, sexuales, políticos, de alquiler de casa, de venta de muchísimas cosas, ¿no? Claro, en la conferencia de la tarde voy a hablar también de eso. Hay una modernidad increíble. Eso es también interesante de investigación sobre el pasado y sobre Pompeya en particular, porque encontramos cosas que son, yo digo, valores y pasiones que son transtemporales, que no son solo del pasado, de un siglo, son de la humanidad. Y los grafitos de Pompeya nos dicen cosas increíbles. Podemos confrontar nuestra experiencia con la experiencia del pasado y sentir una cierta proximidad, familiaridad del pasado. También si es un pasado de 2000 años, hay muchas cosas que no se cambian. Claro, pero hablamos de un parque arqueológico, es decir, lo hemos visto en vista de dron, que hemos tenido aquí unas imágenes. Claro, el problema de Pompeya ya no solo son las excavaciones, sino conservarlo, ¿no? Conservar lo que hay actualmente, que eso me imagino que también requiere muchísimo dinero. El problema no es tanto el dinero, porque en Pompeya el dinero no falta. Con 4 millones de visitadores significa casi 40 millones de euros cada año en la caja de Pompeya. Entonces se puede hacer mucho. El problema es la organización de una ciudad verdadera, que es una ciudad moderna porque hay millones de personas que la visitan y la frecuentan, pero es también una ciudad antigua muy frágil, son ruinas, entonces necesita una manutención ordinaria, programada, que significa un sistema muy complejo. En los últimos años hemos hecho, antes de empezar otra vez las excavaciones, al principio, para 5 años, hemos trabajado para poner en seguridad todas las ruinas. Porque en el 2014, cuando yo empecé como director en Pompeya, cada semana se caía un muro, se caía una pared de casa, un entero edificio. Entonces era una situación muy difícil, muy peligrosa. Entonces, hemos trabajado por muchos años para poner en seguridad toda la ciudad, significa 44 hectáreas de ruinas, y después, ahora que está seguro, se empezó una manutención programada, ahora se puede otra vez empezar las excavaciones y hacer descubrimientos nuevos. Porque claro, cuando ahora mismo cualquier visitante va a ver Pompeya, lo único que vemos son ruinas. Pero sigue yendo la gente, ¿no? Es decir, esa atracción que creo que tiene primero el mundo romano, pero esa ciudad en especial, ¿no? Especial porque en Pompeya nos confrontamos como en ningún lugar más con el pasado, con la vida cotidiana de la gente. A Roma, la ruina maestosa de los palacios imperiales no tienen rastros de vida cotidiana. Los objetos no están los más. objetos, sí. Los objetos no hay. En Pompeya hay objetos en las casas, hay los que han usado la gente antes de fuir o antes de morir, en esta casa. La posibilidad de confrontarnos con una vida cotidiana del pasado es muy fascinante. Yo creo que esa es una de las cosas que puerta mucha gente a Pompeya. Y después también hay el sexo y la muerte, ¿no? Enfrentarse con las pinturas eróticas, por ejemplo, con los grafitos eróticos, eso es muy fascinante. Pero que es una vida cotidiana que yo creo que, insisto, es que sí, está muy, muy ligada a 20 siglos después, es decir, claro. Tenemos una cuna, ahora que hablamos de problemas habitacionales, mucha gente vivía en apartamentos pequeñitos porque no había otra cosa, es decir, que vemos todos los problemas que hoy tenemos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo,
Le Corbusier, cuando se fue en Pompeya, estuve tan fascinado de la arquitectura doméstica de Pompeya que se dejó influenciar también en su arquitectura. Sí, estamos hablando de un arquitecto muy conocido a nivel internacional. Sí. Porque todos, después del descubrimiento de Pompeya en el siglo XVIII, todos se han dejado, los artistas, los arquitectos, los escritores, se han dejado influenciar de Pompeya y de esta posibilidad de ver, de tocar el pasado y descubrir rastros que son tan parecidos a cosas que vivimos hoy. Esto es extrañante, pero muy fascinante. Bueno, además, yo creo que no sé si usted conoce a alguien que haya leído todos los libros relacionados con Pompeya. Pero, porque mira que hay un montón. Muchísimo, pero cientos, yo creo, y no sé si miles. No más, sí. Porque hay novelas, hay textos científicos, hay... Sí, yo creo, por lo que he estado viendo, es decir, de carpintería hay gente solamente que ha hecho libros sobre la carpintería de Pompeya, sobre la arquitectura de Pompeya, sobre los jardines de Pompeya. Verdad, es decir, que de cualquier cosa que haya salido de Pompeya y jardines que estamos viendo, que es que también era una población, es decir, volvemos otra vez a lo del tema ahora que hablamos del medio ambiente. Es importante. Se cuidaba muchísimo también. Todas las casas tienen jardín. Eso es muy interesante. Es un concepto. No hay el verde, jardines, no son como hoy parques públicos, pero hay muchísimo verde en la casa. Los peristilos, por ejemplo, están llenos de flores, de plantas, pero también hay hortus, jardines donde se puede también cultivar. Hay casas de Pompeya que tienen una relación entre construido y jardines que son más jardín que... Una de las imágenes que siempre tenemos de Pompeya son las recreaciones, no son recreaciones, porque hubo una técnica de personas que se murieron en plena calle, en la huida, que hubo una técnica que era rellenar con yeso, creo, ¿no? Claro. Y al final es la misma persona, con sus gestos, con su forma. Eso creo que también tiene que ser una impresión muy grande, ¿no? Es muy impresionante. Ver el sufrimiento de esa gente en los últimos momentos de su vida, ¿no? Qué emoción cuando se encuentran rastros de personas humanas. Lo hemos hecho también en las últimas excavaciones, que hemos utilizado la misma técnica, que es una técnica del siglo XIX, que se inventó el superintendente que se llama Fiorelli, un genio. Sí, creo que es un político muy importante. Muy político porque fue el superintendente de Pompeya a la Unidad de Italia, en la Unidad de Italia, y después al Ministerio de la Cultura, el primero director general de los museos y antiquidades de Italia. Entonces, en 1875. Entonces, un personaje muy importante para nuestra cultura y para la arqueología, y se inventó esta técnica para recrear la forma de los cuerpos de las víctimas. Sí, porque en teoría quedaron petrificados, ¿no? Pero en el interior... No son petrificados, es que el cuerpo, cuando se disuelve, deja la impronta en la cinesa. Entonces, es decir, es la misma figura, se rellenó y ahí salió impresa el cuerpo humano. Exactamente. Bueno, que tiene perros, todo tipo de mascotas, todo, ¿no? Todo, sí. Bueno, es decir, que de Pompeya vamos a seguir hablando, ¿no? Durante muchísimos siglos. Creo que sí. Que su trabajo no va a quedar todavía, va a venir muchas más generaciones de italianos. Es imposible, claro. Pues Máximo, gracias por venir. Bueno, esta noche lo pueden ver en 7:30 de la tarde, creo, en la biblioteca de Teguise, que va, bueno, 7:30... En el Palacio Spinola, pensaba que era la biblioteca, perdón, es en el Palacio Spinola, 7:30. De todas formas, si van a la biblioteca y no hay nadie, está al ladito y pueden acercarse. Van a poder escucharlo y seguramente van a pasar un rato agradable hablando, digo, de uno de los parques arqueológicos más importantes del mundo, como es Pompeya. Así que, Máximo, gracias por venir a Lanzarote y gracias por estar en el magazine. Gracias. Buenos días. Bueno, y nosotros ahora vamos a irnos hacia la Consejería de Turismo. Ellos ahora quieren captar a gente de teletrabajo. Es una de las nuevas fórmulas de turismo, es decir, aquellos extranjeros que quieran trabajar en Lanzarote gracias a las nuevas tecnologías y después pasar un rato agradable en nuestras islas. ¿Cómo alejarse del mal clima? Tenemos la solución.
Disfruta del After Telework en las Islas Canarias. La oficina con el mejor clima del mundo. ¿Qué es el After Telework? Es cerrar la pantalla para surfear cada ola. O darse un buen chapuzón. Es dejar de teletrabajar para conectar con la naturaleza. Y desconectar con un vino volcánico. Es decir, basta por hoy. Para descubrir cómo brilla la Osa Mayor o cómo es bailar con tus amigos hasta que salga el sol. Y es que en el mejor clima del mundo tienes After Teleworks que sellan amistades. Hasta las más insufribles. Bueno, ahora vamos a hablar de Cruz Roja y de la labor que realizan para atender sobre todo a aquellas personas que llegan en patera a la isla. Hay unos equipos de atención inmediata de urgencia que están a cualquier hora del día, por la noche, de madrugada. Son una gente fantástica y el coordinador regional de todos esos equipos es José Antonio Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Digo bien, la verdad que es una gente fantástica sobre todo y con una disponibilidad que 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, a cualquier hora del día. Exactamente, como bien has dicho, para mí son el músculo fundamental, sobre todo de la institución de Cruz Roja, y sobre todo recalcar el carácter voluntario que tiene esta persona, que recordemos, casi todas las personas que van a pie de muelle para atender a las personas que llegan a este tipo de embarcaciones, pues son voluntarias que dan su tiempo, que yo entiendo que es el mayor valor añadido que tiene una persona, su propio tiempo para poder atender a otras personas. Precisamente hace muy poco Cruz Roja premiaba a todos esos equipos de atención, entre ellos al equipo de Lanzarote. Unas imágenes que seguramente veremos por ahí mientras hablamos, es que fue en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Paraninfo, ¿no? Fue un reconocimiento del año 2020, porque la pandemia lo paró, pero que ha sido evidentemente extensivo a la labor que hacen. Ahora ese es en el momento en que empezaron a subir todos los representantes de los equipos. Imagino que para ti, o para usted en este caso, tiene que ser un gratificante, ¿no? Ver que se le premia a toda esta gente, ¿no? Sí, está claro, fue como bien ve, exactamente es el grupo de Lanzarote. Y bueno, el grupo de Lanzarote, perdón, son los distintos responsables de todas las ubicaciones de cada isla. Se premió el carácter voluntario de todos los equipos de emergencia para atención a personas inmigrantes en costa de las 7 islas. No fue en un hecho en concreto, de una isla en concreto, sino entendíamos la labor que habían hecho en el 2020, una labor muy dura, y creíamos la necesidad de que fueran premiados, un acto que se hace anualmente. Este año tocaba aquí en Las Palmas, el próximo año será en Tenerife, pero este año pues hemos podido felicitar de la forma que entiendo es lo mejor posible que por parte de Cruz Roja. Sí, porque claro, es que ahora nosotros lo estamos viendo ahora ya en la distancia, pero hay que entender esos momentos. Es decir, primero el miedo que teníamos cualquier ciudadano a una enfermedad desconocida por completo. No sabíamos casi ni cómo nos podíamos contagiar. Y los voluntarios de Cruz Roja ahí estaban, es decir, atendiendo también a otra gente que también desconocía por completo esa enfermedad, que además de la labor de voluntario, también el temor de muchas familias, de muchas personas, a saber si te contagiaban o no y que podías morir. Sí, exactamente. Fue un momento de reestructuración completa de la propia institución. A la hora de atender a estas personas tuvimos que reestructurar, sobre todo a la hora de intervenir. Anteriormente éramos siempre más asertivos, más cercanos a la persona. Tuvimos que preparar a los voluntarios porque no podíamos acercarnos tanto, teníamos que hacer esa labor que se hace a pie de playa, pero con unas restricciones adecuadas al momento. También es verdad que en este periodo, y lo digo a boca llena, hemos tenido la suerte, o gracias a esos procedimientos que implantamos, ningún voluntario de Cruz Roja fue contagiado en estas intervenciones en toda Canarias. Eso, si lo analiza, es un hecho de mucha labor preventiva a la hora de después poder atender a estas personas, que no tuviéramos ninguna incidencia entre voluntarios de Cruz Roja. Nosotros, por desgracia, estamos acostumbrados ya en Canarias, en Lanzarote también, a la llegada de pateras, pero que para que la gente lo sepa exactamente, cuando una patera es localizada, ¿dónde empieza su trabajo y cuándo acaba? Bueno, mi trabajo comienza desde ese momento. O sea, cualquier persona que localiza una embarcación, sea
en mar abierto que lo localiza el salvamento marítimo, o incluso en muchas ocasiones, como suele pasar aquí en la zona de Orsola, una zona, un punto, como digo yo, un punto negro para la inmigración. Hemos sufrido bastantes llegadas y la mayor parte de las llegadas son catastróficas, con algunos fallecidos. En ese mismo momento ya nos activamos para coordinar esos grupos. Es cierto que hay una labor anterior para tener un grupo de voluntarios preactivados. Claro que sí, tú sabes que esta noche estás de guardia, por decirlo de alguna forma, y Exactamente. aunque te acuestes a dormir, que sepas que a las 4 de la mañana Te tienes puedes que sonar dejar el tu teléfono. familia, tienes que dejar de eso, ponerte el mono de uniforme, trabajo el uniforme y salir corriendo. hacia donde ustedes le... Exactamente. Y termina la labor una vez que se realiza la atención sanitaria y humanitaria, termina la labor una vez que esas personas se montan a la guagua y salen al centro de, pues aquí a la comisaría, que es donde tiene el CATE en este momento aquí en Lanzarote. Yo me imagino que uno de los trabajos que ustedes de Cruz Roja hacen es la preparación psicológica, ¿no? Porque tiene que ser muy duro cuando llegan niños pequeños, cuando llegan personas, pues cuando se encuentran fallecidos, el preparar psicológicamente a los voluntarios. Exactamente, no solamente el preparar, sino después también incluso el posterior. Después de cada intervención el equipo se reúne, se habla, y en caso de que el responsable del equipo vea que hay alguna persona que en cualquier momento puede tocar una labor que no está adecuado o que no estabas en ese momento lo bastante fuerte, se activa un procedimiento de un equipo de herida psicosocial que después va a atender también a esas personas. Está claro que tenemos que estar bien nosotros para poder atender a una tercera persona. Yo me imagino que nunca olvidarás en tu caso la primera patera que tuvieron que ir a atender, ¿no? Porque tiene que ser un shock, por mucho que nosotros lo veamos en la televisión, sí, que lo veamos en muchas... El estar allí y recibir a esas primeras personas, yo creo que tiene que ser algo, no sé, digo, que no se puede olvidar. Mi propia experiencia fue, yo llevo en Cruz Roja desde el año 92. Unos cuantos años. Sí, sí, no quiero contarlo, sí, desde el año 92. Y desde las Olimpiadas. Sí, de exactamente. Barcelona. Pues me acuerdo perfectamente porque me acuerdo de que habían voluntarios de la institución que venían de Barcelona y contaban su experiencia en las Olimpiadas, y eso para mí era esta persona fue a Barcelona a las Olimpiadas y por eso siempre recuerdo la fecha. En el 2004 empezaron a llegar las pateras y cayucos a Fuerteventura, y yo soy de Gran Canaria, del sur de Gran Canaria, y nos llegaba la información y eso es en Fuerteventura, eso aquí no va a llegar. Empezaron en 2005 también un poco en Lanzarote, Fuerteventura y Lanzarote fueron las primeras embarcaciones que llegaron, más asiduas, y eso, o sea, para Lanzarote no va a llegar aquí. Pero en el final del 2005, principio del 2006, recibo una llamada, en ese momento estaba como voluntario, no era profesional de la institución, recibo una llamada que había llegado un cayuco a la playa de Tarajalillo, eso es en el sur de Gran Canaria, a la altura de casi llegando a la zona turística, y mi impresión fue llegar a ese lugar y ver un cayuco que eran, pues recuerdo que eran unas 100 y pico personas. Claro. O sea, fue el momento de chocante, sí, el impacto ese de que, lo típico, ves eso en las noticias, pero eso aquí no va a llegar, hasta que te ves la realidad, ves todas esas personas saliendo del cayuco, un cayuco de 14 metros, 12, 14 sí, metros. Que nosotros aquí estamos acostumbrados a las pateras, pero es que un cayuco hay que verlo en directo. Exactamente, el último cayuco que he visto yo de esas características fue en el 2020, un cayuco que llegó a Arguineguín de 198 personas, y el mayor es en Tenerife de 264 personas. Hace poco, en una de tantas jornadas que estamos últimamente asistiendo, pues había un compañero que comparaba ese tipo de embarcación a un avión. Claro. Si tú vas a un avión de aquí a Madrid y llegas a Madrid, parece que están dando una mano a palos, y esas personas han estado y son 2 horas y media, 3 horas máximo. Claro, ustedes que atienden a las personas, cuando se oye, ¿no?, cuando las críticas, no, es que como que viene de vacaciones a Lanzarote, ¿no? La realidad es totalmente diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Esas personas cuando llegan al muelle o a la playa y tú ves que casi no se pueden ni mover, y entiendes un poco ya después por qué ha tenido que salir de su país, por qué ha tenido que salir o por qué va a emigrar, ves claramente que no es un tema de salir de vacaciones, es una necesidad que ellos tienen de tener que salir. Y la única forma que ellos pueden hacerlo en estos momentos, pues en este tipo de embarcaciones totalmente precarias y últimamente pues con mucho más peligro. Recordemos que están viniendo con unas embarcaciones neumáticas que son
es totalmente precario, que en medio del mar pues se deshacen y casi nunca llegan a... Estamos hablando precisamente de lo de las neumáticas. A lo mejor pensamos cuando estamos viendo aquí en el muelle que vemos las neumáticas que vamos a pescar, que a lo mejor es mejor que una patera, todo lo contrario. Nada, todo lo contrario. Esas embarcaciones, en muchas ocasiones, cuando llega ese momento marítimo, todavía huele al pegamento de recién montadas esas embarcaciones. Muchas de ellas pues se defondan de la cantidad de personas. Recordemos que pueden venir entre 40 hasta 60 personas, puede venir en una embarcación de esas características, y en ninguna ocasión, casi ninguna, llega a ese tipo de embarcaciones ni a Lanzarote, ni a Fuerteventura, y a Gran Canaria mucho menos. Si alguien nos está viendo, ¿qué le podemos decir o qué le pueden decir ustedes para que se haga voluntario? Porque está claro que, bueno, decir, es que yo no levantarme por las noches, tener disponibilidad, ¿qué puede hacer alguien para animarse a ser voluntario de Cruz Roja? Yo siempre lo digo, y lo digo a boca llena, para ser voluntario de Cruz Roja cualquier función es buena. Es decir, no todo el voluntario es el que va al muelle, hay muchas personas que preparan esos kits de alimentos que hay que preparar para cuando la persona llega, se le entrega un kit de alimentos para preparar el agua, para preparar los vestuarios, para que todos los almacenes estén correctos, para poder llevar un simple coche de un lado para otro, para poder coger cuando llega al muelle, para poner una manta al señor, para que no siga con esa hipotermia. Estar en el momento de que esta persona se tiene que estar cambiando, porque una vez que llega al muelle, recordemos que tiene que quitarse toda la ropa y ponerse toda la ropa nueva, en prevención de hipotermias que pueden estar llegando en ese momento. O sea, si una persona, con que dé su tiempo, nosotros intentaremos darle una actividad. Imagino que lo más dramático es cuando llegan niños, ¿no? Es decir, pensar por la cabeza, ¿no?, de que una madre coja a su niño pequeñito para montarse una patera, tiene que hacernos reflexionar, ¿no? Yo le hago reflexionar juntamente aquí cualquier persona, si está por aquí por Arrecife, que coja a su hijo y que le intente dejar cruzar la autopista, la carretera general. Pues esas personas hacen casi algo mucho más drástico, es decir, meter una embarcación a un niño, a su hijo, para pasar el Atlántico. O sea, el Atlántico, recordemos que incluso es el mar más peligroso que existe. Está en la zona del Mediterráneo, que es donde otra de las zonas que tenemos de personas que van llegando a España, pero el mar Atlántico es el mar más peligroso. Pues José Antonio, gracias por acercarnos a esa realidad y darle la enhorabuena, porque yo creo que el trabajo que hacen los cientos de voluntarios, sobre todo, bueno, en general, ¿no?, pero estar ahí en esa primera línea de batalla, por decirlo de alguna manera, yo creo que es muy importante. Así que nada, a seguir y a no bajar la guardia, porque eso es imposible, ¿no? Exactamente, eso es muy complicado, pero bueno, siempre estamos ahí intentando. Mi labor, lo que tengo que hacer es mucho más fácil que lo que ellos hacen. Es decir, yo lo que tengo que tener es preparado para que ellos puedan hacer su actividad voluntaria, y ellos son los que muchas veces van al muelle y sufren esa primera llegada. ¿Y voluntarios estamos bien servidos o todas las manos son pocas? No, hombre, a ver, yo siempre lo digo, todas las manos son pocas. De momento hay un gran equipo aquí en Lanzarote y sinceramente me siento orgulloso de la compañera María, que está aquí en Lanzarote, la responsable de ubicación, y aparte todo el equipo que conlleva, no solamente muchas veces, no solamente el equipo de respuesta inmediata de emergencia para atender a estas personas, sino muchas veces la Asamblea Insular, a su cabeza la presidenta y todo el equipo de infraestructura que consta de la Asamblea. Bueno, pues nada, lo dicho, gracias, y a ustedes, bueno, desearles que mañana estén aquí a la misma hora. Bueno, mañana no vamos a estar aquí, mañana nos vamos a ir al Monumento al Campesino, vamos a hacer un programa especial, así que ya les saludaremos desde el Monumento Campesino. Así que hasta mañana y que les contaremos nuevas historias.